Les quiero presentar a Marcelo Márquez. Marcelo es profesor de filosofía y teología. Tiene relación con el Papa, con Jorge Bergoglio, y vamos a charlar sobre la vida, un poquitito, sobre la pandemia, sobre algún dicho del Papa también, que defendió el placer de comer y tener sexo, cosa poco para un sumo pontífice, no de comer, pero sí de tener sexo. No sé si de tener sexo para quienes están fuera, o sea, cumpliendo el celibato o para los que están de este lado, o para nosotros, digamos, ¿no? Bueno, vamos a charlar de todo. Marcelo, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Me apuntaban que también está con vos y acabo de escuchar la voz de tu compañera, Natalia. Un saludo a toda la radio LU2 de Bahía Blanca. Muchas gracias. Les agradezco la invitación a este momento para compartir juntos la tarde, y un saludo grande a toda la audiencia de ustedes. Marcelo, ¿desde cuándo tenés relación con el Papa y cómo se genera esta relación? Bueno, en realidad yo tengo una relación histórica dentro de la Iglesia Católica. Desde muy joven he participado siempre de la comunidad cristiana católica de mi ciudad, donde crecí. Yo soy porteño, pero crecí en la ciudad de Florencio Varela. Aquí, en el año 86, llegaron los misioneros claretianos, que ustedes allí en Bahía Blanca lo tienen. Sí, está el Colegio Claret. Aquí. Está el Colegio Claret, hay una comunidad de misioneros, y yo ingresé con ellos en el año 92 a hacer una experiencia vocacional, y luego hice un recorrido de formación. Hice algunos años, durante 5 años hice votos temporales. En ese periodo me formé como profesor de filosofía, teología y Biblia. Y bueno, y luego de eso, yo retomé mi vida laical y empecé a trabajar, continué trabajando dentro de la iglesia, en el seminario de Quilmes, de la diócesis de Quilmes, en provincia de Buenos Aires, como secretario del seminario, bibliotecario del seminario, y luego pasé a trabajar en las obras misionales pontificias. Hoy la relación, digamos, con la iglesia continúa, con estas congregaciones amigas de misioneros, sobre todo, y misioneras, sigue estando, pero especialmente digamos, la relación directa con Bergoglio, como vos decías en ese momento, que era el cardenal primado de Argentina, se estableció a partir de la campaña por la ley de matrimonio igualitario en la Argentina. Unos meses antes de crearse, crearse la campaña, o de llevarse adelante la campaña por esta ley, se crea la Secretaría de Diversidad Religiosa, y bueno, quien me convoca a ser parte del espacio, me pide crear esta secretaría por la relación con la iglesia y sobre todo con otras expresiones de fe, religiones del espectro, digamos, religioso de Argentina. Se crea esta secretaría y empezamos a trabajar, a dialogar con los sectores que estaban a favor, en diálogo que podía establecerse un diálogo para apoyar, acompañar una posible ley que reconozca derechos a las personas de la diversidad sexual. Y en ese contexto, en un momento determinado, yo le escribo una carta al cardenal Bergoglio, planteándole mi inquietud y mi preocupación por la posición que cierto sector más conservador tenía de la iglesia sobre la cuestión de la homosexualidad. Y tuve la oportunidad de reunirme en 2 momentos con él, que fueron para mí, y creo que también para la decisión, digamos, de la aprobación de la ley, una incidencia muy importante, ¿no? En estos días miraba un documento que saca Netflix, un documental sobre
la trayectoria de hoy el Papa Francisco, que en una vuelta del encuentro de jóvenes, el Encuentro Nacional de Jóvenes a Brasil, el obispo de Roma en realidad, pero el Papa Francisco para todos, cuando vuelve del Encuentro Nacional de Jóvenes en Brasil, el periodismo en el avión le hace una entrevista y le preguntan qué piensa sobre la cuestión de la homosexualidad, y el Papa dice: ¿quiénes somos nosotros para condenar? Entonces eso genera un viraje importantísimo dentro de la Iglesia, desde una mirada previa que se tenía sobre esta realidad dentro de la Iglesia y la sociedad, que venían planteándola documentos eclesiales, pero sobre todo también documentos, encíclicas papales o cartas encíclicas, etcétera, a una posición de respeto, de reconocimiento de la dignidad humana de las personas, lo cual lo hace al Papa Francisco una persona muy sensible a las realidades humanas, sobre todo a las realidades que tienen que ver con que son excluidas, que son descartadas, dice él, en este documento que presentó el día domingo, que se llama Fratelli Tutti, que es un documento en el que él habla sobre las relaciones sociales humanas, pero sobre todo va a plantear la hermandad que tiene que existir en este mundo definitivamente entre todos los seres humanos, ¿no? ¿Cuál es la preocupación más importante, o una de las preocupaciones más importantes dentro del espectro de la Iglesia como comunidad eclesiástica en sí? Porque hay otros credos, la Iglesia dice, bueno, hemos perdido varios fieles, porque, bueno, por diferentes motivos, algunos de público conocimiento, tristes, otros más por diversidad de otras expresiones teológicas, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué mirada tiene la Iglesia en cuanto a salir a recuperar fieles, salir a mostrarse no sé si de otro modo? ¿Hay que mostrarse de otro modo o o no hay que esconder más la realidad, que es como ocultar el sol con la mano? A mí lo que me parece, en principio voy a hacer una aclaración. Sí. Voy a hablar de mi impresión sobre cómo comprendo la Iglesia hoy, Uh-huh. y cómo lo entiendo. Sí, hablamos de tu opinión, ¿eh? Sí. Exacto, en esa línea, pero no porque quiera lavarme las manos, porque soy miembro de la comunidad eclesial mundial católica, digamos, ¿no? Es decir, me reconozco un cristiano católico que puede hablar de las cosas de Dios y cómo la interpreta la tradición cristiana católica nuestra, digamos, en la cual yo he crecido, me he formado y a la cual le tengo mucho cariño, respeto y amo, ¿no? Seguro. Pero me parece que la Iglesia es una Iglesia que es una institución muy grande, que hasta tiene un Estado. Vos fijate que el Papa también es así como es ¿cómo podríamos decir? Una referencia espiritual. Es un faro espiritual para muchos en el mundo. Exacto, así como lo es, también es un jefe de Estado. Uh-huh. Entonces, la Iglesia tiene esta doble realidad también, como lo tiene la figura del Papa. Y el Papa, por un lado, a mí lo que más me impresiona de Francisco es la capacidad de liderazgo que tiene este Papa. En primer lugar, porque yo creo que, como él dice en este libro, en esta carta encíclica que presentó al mundo hace 2 días, justamente en la celebración de San Francisco de Asís, y por la cual él se pone el nombre, porque nosotros decimos en la Iglesia, los más cercanos a la Iglesia,
que cuando el Papa se pone un nombre, ese nombre es programático de lo que va a querer su gobierno dentro de la Iglesia. No es lo mismo ponerte, no sé, un nombre... Sí, Juan Pablo que Francisco. Sí. Claro, cuando te pones Francisco y ese nombre es en relación a San Francisco de Asís, estás hablando de que tu programa de misión en el tiempo de gobierno dentro de la Iglesia va a atender a la práctica misericordiosa que tuvo este gran santo que tuvo la Iglesia, el mundo, no solamente Italia, no solamente Asís, ¿no es cierto?, sino el mundo entero, porque nos ha dejado un legado que a 800 años de su paso por la historia no logramos todavía descifrar la gran riqueza de este santo. Y lo interesante es que un sacerdote, para decirlo de alguna manera, o un misionero jesuita, en realidad uno tiende a pensar, cuando piensa en un jesuita, piensa en un soldado, en alguien programador, en alguien ejecutor, organizador de estrategias. Se pone el nombre de un santo como Francisco, que en realidad abrazó al extremo la pobreza y en los últimos años de su vida vivió en una cueva, en una montaña, solo queriendo morir abrazado a la hermana pobreza. Vos decís, este Papa se las trae, digamos, ¿no? ¿Sentís que se politizó un poco el tema eclesiástico también en el mundo? Y Francisco no es un señor de pocas tintas, digamos, decir, no es Chirle el Papa Francisco. El Papa Francisco era el cardenal Bergoglio en la Argentina. Y el cardenal Bergoglio en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, iba a trabajar con los pobres en la villa, tomaba el subte, denunciaba la trata de personas para la esclavitud laboral o para la esclavitud sexual. Entonces, ciertamente, no sé si se politizó, porque yo creo que en realidad, ¿qué no es político de lo que nosotros realizamos, digamos, no? Es decir, cuando algo tiene que ver con lo social, como él dice en este último... Sí, ahí me estás metiendo en un terreno filosófico de polis, ya sé para dónde vas, pero ya sé, pero lo que te quiero decir, Marcelo, estamos charlando con Marcelo Márquez, que es profesor de filosofía y de teología, y hablamos sobre la relación con el Papa. Digo que yo no sé si lamentablemente o alegremente la cosa se ha politizado por el tema de marcar agendas de sentido político de Estado. No digo de la polis en su significado de la palabra ni en su etimología como tal, sino que hablo sobre la cosa de agenda, ¿no? A eso me refiero. Después uno puede coincidir o no, eso ya se lo dejo a la audiencia. Yo lo que creo es que los medios de comunicación locales piensan que el Papa Francisco cada vez que habla le habla a los argentinos. Y el Papa Francisco no es el presidente de Argentina. El Papa Francisco es el Papa, es decir, es la figura referencial para todas las iglesias del mundo. Y la verdad es que, como dice en este último documento que voy a nombrar muchas veces hoy, mientras hablemos, porque les convoco a que lo lean este hermoso documento que yo lo comencé a leer en estos días, que después que lo lanzó Bergoglio, que se llama Fratelli Tutti, que significa todos hermanos. Francisco muestra una realidad en la que el mundo está lejos del ideal de San Francisco de Asís. Es decir, hemos desarrollado una sociedad muy avanzada en términos tecnológicos, pero con una incapacidad de poder vivir verdaderamente la fraternidad. Si nosotros en esta sociedad que hoy está padeciendo la pandemia del COVID-19, donde hay estados que tienen todos los medios para que esto se solucione pronto,
para que las estrategias sean conjuntas con los países, para que muera menos cantidad de gente. Los países no se pueden poner de acuerdo. Los líderes mundiales más importantes del mundo fueron incapaces de aceptar que esto era una realidad, incluso hicieron un negacionismo de lo que planteaba la Organización Mundial de la Salud, y luego terminaron infectados del coronavirus. Fíjate que estamos muy lejos de ese sueño, de ese ideal de ser un planeta con que abrace el ideal de San Francisco de Asís, que es la fraternidad. Entonces, en realidad, Francisco también lo que tiene es una como figura pública, como figura mundial, una tarea, una misión dentro de la sociedad, que es la de denunciar y llamar, pero convocar a la verdadera fraternidad. Hay quienes pueden aliviar el dolor de muchos pueblos. Es un escándalo, dice Francisco en otro documento que hace poco cumplió 5 años, que es el Laudato Si, que hace referencia el título a una oración de Francisco de Asís muy importante, en el que San Francisco de Asís canta a laudes, es decir, le canta alegría a la creación. Entonces, y él ahí plantea que en realidad todos estamos en una casa común. Nuestro planeta, hemos descubierto que somos como una especie de barco en medio del gran universo al que asistimos, que lo podemos mirar por un, ¿cómo se llama?, un periscopio, podemos ir al planetario aquí en Buenos Aires, subirnos y ver las estrellas, y en realidad no logramos dimensionar. Y hoy, por ejemplo, tenemos el sur nuestro privatizado, lagos de agua dulce, es decir, de agua potable, cuando vemos que hay países, por ejemplo, en África, donde toman casi barro. Entonces, sí, es muy compleja la situación, Marcelo, ya tengo compromisos ya que cumplir, pero es muy compleja la situación independientemente de situaciones geopolíticas y geográficas de distintas índoles, donde también se siembra pobreza hace varias décadas en distintos ámbitos y lugares del mundo, inclusive aquí en la Argentina, pero también es un lindo tema para charlar. Dijo San Francisco de Asís también que hay que empezar por hacer lo necesario, luego lo posible, y de pronto vas a estar logrando lo imposible. Bueno, hay una misión muy, muy larga que todos debemos cumplir. Te mando un abrazo muy grande, gracias por atenderme y también por tus conceptos en este momento. Un abrazo muy grande, les agradezco mucho a ustedes y a tu audiencia, y nada, que puedan acercarse al Papa Francisco, que es una figura preciosa, que me parece que está haciendo mucho bien a la humanidad y ha permitido que nuestra sociedad se acerque cada vez más sobre todo a Dios, en este contexto de pandemia en el que todos necesitamos estar cada vez más cerca de un Dios presente en nuestras vidas, que tanta gente perdió, tantos seres queridos, familiares, amigos, así que un abrazo grande para ustedes. Igualmente. Marcelo Márquez, profesor de Filosofía y Teología, hablando de su relación con el Papa Francisco y un montón de temas que dan para charlar largo y tendido, y también para opinar al respecto, claramente. Cada uno tendrá su postura, su faro de fe y su faro de condición de dónde está parado en tal sentido.